platicar el día de hoy. Si usted se acuerda, hemos ido estudiando un poco acerca de la fe y hemos encontrado, por ejemplo, algunos puntos específicos sobre la medida de fe que Dios nos ha dado, y ya eso pues ya lo analizamos. Después vimos el poder de la fe, tal vez ustedes se acuerdan, y hoy vamos a hablar de esa fe que no obtiene resultados visibles terrenalmente hablando, pero que de igual manera es aprobada por Dios. Entonces, vamos a hablar de lo que hemos llamado nosotros una fe sufriente. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? A una fe que se mantiene a pesar de la adversidad. Así es que si anda una Biblia, ábrala por favor en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 35 en adelante. Hebreos capítulo 11, versículo 35 en adelante. Hebreos 11, tal vez usted ya lo ha escuchado alguna vez, se le conoce como la galería de la fe, y por lo general siempre leemos y predicamos hasta antes del versículo en el que vamos a comenzar nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque generalmente se hace énfasis en aquella fe que produce victorias terrenales, victorias visibles. Por ejemplo, se habla de personas que conquistaron reinos, que conquistaron ciudades y de todo ese tipo de cosas. Hoy vamos a hablar de otros héroes de la fe que igualmente que los anteriores tenían fe. Sin embargo, esa fe no los libró de ciertos padecimientos, de ciertos sufrimientos, pero fueron personas aprobadas por Dios por esa fe que ellos mantuvieron. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Hebreos 11:35. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y lo haremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Oramos. Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta tarde. Gracias por tu gran amor, por tu bendita bondad y por tu gran misericordia. Te ruego, mi Dios, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y nos ayudes a fortalecer nuestra fe. Toma control de lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Volviendo al tema de lo que les comentaba al principio, casi siempre nosotros, se acuerda que utilizamos algunos versículos como: al que cree todo le es posible, ¿verdad? En Cristo somos más que vencedores. Todas estas cosas son ciertas. Lo que no es cierto es que todo lo que nosotros deseamos en la vida se va a resolver como nosotros quisiéramos. Hay pleitos en los que nosotros quisiéramos ganar, pero posiblemente no los ganemos. ¿Estamos aquí, mi hermano? Pero ¿qué sucede con nosotros cuando estas cosas pasan? Muchas veces nuestra fe se viene abajo. Comenzamos a dudar incluso que si Dios está o no está con nosotros. En casos extremos, comenzamos a reclamarle a Dios
Dios, ¿y dónde estabas cuando a mí me maltrataban? Dios, ¿y por qué permitiste que fulano se muriera? Señor, ¿por qué pasó el accidente que sufrí si yo había pedido, si yo había suplicado que me guardaras en el camino? Pero sucedieron cosas que no eran las que nosotros esperábamos. Perdimos probablemente gran parte de los bienes materiales que nosotros poseíamos y de repente comenzamos a tener un montón de dudas en nuestra mente. Hermano, quiero decirle que mantenerse creyendo en Dios a pesar de las adversidades también es fe. ¿Estamos aquí? Porque a veces nosotros creemos que la fe nos debe llevar siempre a resolver los problemas terrenales que enfrentamos. Le acabo de decir, eso no es así. Fe también es, lo repito por segunda vez, fe también es mantenernos confiando en Dios a pesar de las adversidades y de las, entre comillas, derrotas terrenales que nosotros podamos tener mientras estamos acá en la tierra. Quiere decir que la fe no siempre nos conduce a victorias terrenales. ¿Estamos? Mi hermano, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Porque necesitamos tener un conocimiento correcto acerca de la fe. Le mencionaba hace un momento, hablamos de la medida de fe. Sí, y dijimos que no es cuestión de cantidad, sino de aprender a utilizar la fe que ya nos ha sido dada. ¿Se acuerdan? Hablamos del poder de la fe, de ese poder que cambia, que transforma y que consigue lo imposible. Pero ahora tenemos que regular esto para tener una fe que sea sana. Y la fe sana es la fe correcta, la fe verdadera, la fe que viene a través de la Biblia. Y a través de la Biblia nosotros encontramos que en algunas ocasiones vamos a tener victorias terrenales y van a ser incluso espectaculares. En otras ocasiones podremos tener alguna adversidad o alguna derrota, pero no necesariamente significa que nuestra fe haya fallado o que Dios haya fallado, sino que hay un propósito mayor en Dios y no es importante en ese momento obtener una victoria terrenal. El problema con nosotros es que estamos acostumbrados a entender la fe como la llave para obtener las victorias terrenales o los recursos terrenales que se nos ocurren. Alguien está pasando por pobreza y dice, yo tengo fe que Dios me va a dar dinero. ¿Estamos aquí? Probablemente Dios no le dé dinero, probablemente le dé oportunidades de trabajar. Entonces, ¿qué debe hacer? Aprovechar aquello. Pero si usted se queda encerrado en decir, es que Dios me tiene que dar dinero porque yo sé que me va a dar dinero, no necesariamente va a funcionar así. Entonces necesitamos saber que la verdadera fe no se rinde cuando no hay una respuesta de Dios que satisfaga nuestros deseos o nuestras expectativas. No, la verdadera fe se mantiene cuando estamos en victoria, cuando estamos en derrota, entre comillas, terrenalmente hablando, o cuando estamos incluso en situaciones donde no entendemos qué es lo que está sucediendo. Le pongo un ejemplo de esta fe que es sana, que es fuerte y que es lo que debemos desarrollar nosotros. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la epístola a los Filipenses, ¿qué es lo que decía? Él decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y decía él, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en necesidad. Y al final, ¿qué decía? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, si estoy pasando por momentos de victoria, Cristo me fortalece. Amén. Pero si estoy pasando por momentos de necesidad, Cristo me fortalece también. Entonces, la fe debe ser algo que no dependa de las circunstancias en las que nosotros estamos viviendo. La fe debe ser algo permanente en nuestra vida, debe ser una convicción interna del corazón
que nos lleva a mantenernos fieles a Dios independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas. Alguien va en victoria, qué bonito, ¿verdad? Usted podrá ver, y le voy a poner un ejemplo nada más. En diferentes lugares usted escucha testimonios. ¿Y cuáles son los testimonios, hermano? Fíjese que Dios me dio X cosa. Fíjese que Dios me sanó de cualquier enfermedad. Fíjese que Dios hizo esto, hizo aquello. Pero casi todos los testimonios que escuchamos hoy en día son testimonios de victoria visibles que Dios ha dado a algunas personas. Amén. Pero hay otro tipo de testimonio. Hay otro tipo de efecto de la fe. Y alguien puede decir, hermano, yo quiero testificar que gracias a Dios, a pesar de la pobreza, a pesar de la necesidad, a pesar de no tener que comer, hasta el día de hoy no me fui a robar. ¿Estamos aquí? Eso también es testimonio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo más fácil que podemos hacer en un momento determinado es: tengo hambre, no tengo de dónde tomar algún alimento, pues vamos a echar mano de lo que sea, ¿no? Ese es el pensamiento natural de cualquier persona. Pero alguien con una fe verdadera no quiere desobedecer ni deshonrar a Dios. Y entonces, ¿qué hace? Mire, a pesar del hambre, no robo. A pesar de que la provisión no ha venido, no me quejo. A pesar de que la gente diga que a saber por qué sigo creyendo en ese Dios que no me da ni de comer, yo me mantengo fiel a Él. ¿Estamos aquí? Entonces, ese tipo de fe, le voy a decir algo, ese tipo de fe no nos gusta. A nosotros nos gusta la fe. Cuando hablamos de fe, la fe que decimos que abrirá muchas puertas, la cual es real y existe también. Que abrirá muchas puertas, que quitará miles de problemas de nosotros, que nos traerá bendición hasta que sobreabunde, como lo dice la Biblia. Ese tipo de fe es el que a nosotros nos gusta y nos impulsa siempre a ir en busca de cosas lastimosamente materiales. Hoy tenemos que ir en busca de lo importante que es lo espiritual. Y por eso tenemos que conocer esta otra cara de la fe, donde personas sufren, pero son fieles, donde personas son atacadas o atormentadas, pero no renuncian a su fe. Les he contado en otras ocasiones de la fe que tuvieron algunas personas, por ejemplo, cuando la iglesia comienza. O sea, en la época de los apóstoles, la iglesia comenzó siendo una iglesia perseguida. Todos aquellos que decían creer en Cristo fueron perseguidos primeramente por los judíos, tal vez se acuerda, los fariseos. Luego, la iglesia cristiana comenzó a ser perseguida por el Imperio Romano, allá por el año 68 después de Cristo, y hubieron 10 persecuciones desde ahí hasta el año 313 después de Cristo. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, ¿cómo era la iglesia? Era una iglesia perseguida. Llegó a ser en cierto modo una iglesia necesitada de paz, de tranquilidad, porque no había, ¿a dónde iban que no había un judío que los persiguiera? ¿A dónde iban que no hubiera alguien del Imperio Romano que los molestara? Óigame, tomaron a muchas de estas personas, los arrestaron, los arrastraron, los llevaron al famoso Coliseo Romano, a un evento que le llamaban el circo. ¿Y qué hacían? Metían a los cristianos para que enfrente de las multitudes fueran devorados por fieras salvajes. Metían a los cristianos en peroles con aceite hirviendo. ¿Para qué? Para que renunciaran a su fe. Los metían en sacos y los golpeaban con palos, buscando que también renunciaran a su fe. Pero ¿cuántas de estas personas, mis hermanos, renunciaban? ¿Sabe usted que hasta el día de hoy lo que conocemos es que ellos mantenían firme su fe, y a pesar de la amenaza o de la inminente muerte que podían tener,
ellos mantenían su fe firme hasta las últimas consecuencias, cosa que el día de hoy es bastante complicado. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado, como le decía, a una fe triunfalista, terrenalmente hablando. El día de hoy, por mucho menos que una captura y un maltrato, la gente se va de las iglesias. No podemos decir que le pegaron un garrotazo, porque olvídese, eso sería a saber qué. En aquel tiempo no era así. Esa gente resistió hasta la muerte, literalmente hablando. Y dígame, ¿cuál fue la recompensa terrenal que ellos obtuvieron? Ninguna. Pero sabían, como lo acabamos de leer, que tendrían una mejor resurrección. Porque lo importante para nosotros, mis hermanos, no son los milagros terrenales ni las cosas terrenales que hoy podamos obtener, sino lo que obtendremos una vez nos hayamos ido de este mundo. Hemos hablado también por mucho tiempo que las cosas terrenales son temporales, que las cosas terrenales son vanas. Lo más valioso terrenalmente hablando, en la eternidad no vale nada. Lo más valioso para nosotros es aprovechar la oportunidad de asegurarnos un lugar junto a Dios en la eternidad. Y fíjese cómo la Biblia nos enseña este tipo de verdades. Dice la Biblia, ¿de qué sirve si el hombre ganara el mundo, pero perdiere su alma? ¿Estamos aquí? Óigame, está hablando ganar el mundo, conquistar el mundo, que usted sea el rey del mundo, que todos los recursos del mundo estén a su disposición y usted pueda hacer con ellos lo que usted quiera. Y aún así, dice la Biblia, ¿de qué te sirve si tú te ganas todo el mundo, pero pierdes tu alma? ¿Sabe por qué? Porque eso, una vez la persona se muere, dígame, lo terrenal, ¿qué pasó? Ahí queda. ¿Para quién? Para otros. Pero el que se murió va a una eternidad donde tendrá un destino glorioso al lado de Dios, si es que creyó en Cristo, o un destino desastroso en tormento eterno, si es que decidió vivir alejado de Cristo. ¿Estamos aquí? Entonces, estas personas valoraban correctamente lo espiritual o lo eterno antes que lo temporal. El que pierde su vida, decía Jesús, por causa de mi nombre, no la habrá perdido, la habrá ganado o la habrá encontrado. Entonces, lo que estaba diciendo el Señor es, tú te preocupas tanto por las cosas terrenales. ¿Quién de los que estamos aquí quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Es correcto que no querramos sufrir. Sin embargo, ¿qué haríamos si viene el sufrimiento? Por eso es esta predicación. Porque si en un momento determinado viene el sufrimiento y ese sufrimiento, a pesar de lo que hagamos, no se quita, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Yo vi el único ejemplo que yo tengo cercano y que yo pude observar es el de mi mamá. ¿Por qué? Porque a pesar del dolor de la enfermedad, a pesar de todas las condiciones que emocionalmente ella podía tener en el proceso de la enfermedad y muerte de ella, nunca la vi llorar, nunca la vi renegar y siempre me preguntó por la iglesia, siempre animó a cualquiera que la fuera a visitar, que buscara a Cristo, que fuera a la iglesia, que hiciera aquí, que hiciera allá. Pero, hermano, para ese momento, ¿qué tenía mi mamá? Tenía un dolor generalizado en todos los huesos del cuerpo. No se le podía tocar porque dolía demasiado. No se podía prácticamente hacer nada con ella porque el cáncer que ella tenía había comenzado a comerse los huesos. Y se imagina usted lo que eso duele. ¿Y sabe qué? Jamás se quejó contra Dios ni contra nada de eso.
Simple y sencillamente, me acuerdo yo, y por eso me cuesta a veces cantar esa alabanza aquí, cuando ella me dijo, mira, vamos a cantar, y fue la última vez que cantamos juntos, y que ella me dijo, vamos a cantar esa alabanza que dice, estoy confiando en ti. ¿Sí la conocen? Ok. Entonces, ¿cómo una persona que está en una condición como esa puede ser capaz de decirle al Señor que sigue confiando en Él a pesar de la situación que está viviendo? ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, hablamos de los que fueron perseguidos, de los que fueron azotados, hablamos de los que padecieron persecución, pero también al día de hoy seguramente hay personas que tienen una fe tan grande y fuerte que son capaces de resistir ante la adversidad sin renegar ni negociar con su fe. ¿Cuántas personas al día de hoy, porque padecían alguna enfermedad, tomaron la triste decisión de decir, mire, yo creo que a fulano o a fulana le han hecho mal? ¿Ya ha oído eso? ¿Sí? Vamos a ir donde el brujo. Yo le pregunto, usted como cristiano, siendo conocedor del poder y de la soberanía de Dios, ¿se atrevería a irse a meter donde el enemigo de Dios? O sea, no sé, pero hay personas que sí lo han hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que valía más el bienestar de ellos que la fidelidad a Dios. ¿Estamos aquí, mi hermano? Y ese es el punto. Si nuestra comodidad se termina, si nuestros deseos no son cumplidos, si la recompensa que se supone vamos a recibir no llegó, ¿qué haríamos? Esta es la fe sufriente, la fidelidad a Dios, a pesar de no obtener en esta vida las recompensas que se supone deberíamos. Allí es donde se ve aquella parte de Apocalipsis donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es la corona de la vida? Una recompensa que en un momento determinado será entregado ¿a quiénes? A los que fueron fieles. Pero dice, sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos de los que están aquí están completamente seguros que no vuelven atrás? ¿Se acuerda aquel corito que dice, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás? Y si otro se aparta, ¿está seguro de lo que está diciendo? Usted lo está declarando con su boca. Amén. Y debe mantenerlo de aquí hasta dónde, hermano, hasta que nos vayamos de aquí. Pero decirlo cuando estamos en buenas condiciones es fácil. Mantenerlo cuando las situaciones de la vida no se presentan tan favorables como nosotros queremos, es donde se ve verdaderamente si tenemos esa fe o no. Amén. Vamos a ver algún par de ejemplos de personas que tenían una fe aprobada por Dios, pero su final no fue tan bonito como el que nosotros pudiéramos esperar. ¿Quiénes se acuerdan de Abel? ¿Quién era Abel? ¿Hijo de quién era? De Adán, ¿verdad? De Adán y Eva. ¿Qué pasó con Abel? Abel llevó una ofrenda delante de Dios y Dios se complació en la ofrenda de Abel. Pero Dios no vio de la misma manera la ofrenda de ¿quién? De Caín. Entonces, por la fe, dice Hebreos 11:4, si quiere lo busca para que veamos ahí qué es lo que dice de esto. Por la fe, esta persona presentó una mejor ofrenda. Pero ¿qué resultó de esa situación, mi hermano? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y oiga, y muerto aún habla por ella. La pregunta es esta: ¿la vida de Abel fue una vida
corta. Pero su testimonio, ¿cómo es? Eterno. Entonces, ¿recibió una recompensa terrenal? No, por su fe presentó mejor ofrenda. Por presentar mejor ofrenda, su hermano lo mató. Quiere decir que el hecho de ejercer su fe en ese sentido despertó los celos, la ira del otro y lo condujo a una muerte temprana. Pero ¿qué pasó? Esta fe fue aprobada por Dios y al día de hoy el ejemplo de Abel se sigue hablando de tal manera que, si bien es cierto, no tuvo una larga vida, ni tuvo grandes riquezas ni nada como a veces esperamos, pero tiene un testimonio que perdurará para la eternidad. ¿Estamos aquí? Entonces, usted puede ver a través de esto otro tipo de fe. Una fe que, aunque nos lleva terrenalmente a finales trágicos, tiene algo maravilloso de parte de Dios. Y que no se nos olvide, mis hermanos, que aquí en este mundo nosotros somos seres que vamos de paso. ¿Habrá alguien aquí que va a vivir para siempre aquí? No, ¿verdad? Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio, es decir, el lugar a donde a cada quien le corresponda. No hay otra muerte, ni hay otra oportunidad. Es esta vida la que hay que aprovechar para tener un buen testimonio de fe delante de Dios. No siempre vamos a ganar, mis hermanos, algunas batallas terrenales. Puede ser que algunas las perdamos. No siempre nos va a ir bien como nosotros decimos. ¿Ya? A veces nosotros decimos nos va bien porque las cosas que sucedieron eran las que esperábamos. Pero a los que aman a Dios, acuérdense que todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces, aunque sean desagradables las situaciones, Dios está trabajando siempre para nuestro bien. Otro ejemplo, esto está en el libro del profeta Jeremías, si quiere lo busca. Jeremías capítulo 20, versículos 1 y 2. Jeremías 20. Versículos 1 y 2. Dice la Biblia: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y oiga, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Ok, ¿qué le pasó a Jeremías, hermano? Azotado, apresado. Yo le pregunto, ¿algún día Jeremías dejó de predicar lo que Dios le mandó? A Jeremías lo metieron a la cisterna, también se acuerda. Lo acusaron de traidor a la patria, lo acusaron de cuántas cosas. Era el indeseable para las autoridades políticas de Israel en ese momento. ¿Estamos aquí? ¿Y qué pasó con Jeremías? Jeremías se le conoce como el profeta llorón, pero no porque llorara cuando lo azotaban, no porque llorara porque lo metían preso, lloraba porque él veía que su pueblo, Israel, estaba yendo en un camino que lo llevaría a la destrucción, en un camino que atraería el juicio de Dios y que terminarían en la cautividad babilónica. ¿Estamos aquí? Y Jeremías predicaba, y Jeremías les decía: hey, miren, hombre, arrepiéntanse, hay tiempo para volverse a Dios, pueden evitar el dolor que está delante. Pero Jeremías siempre obtuvo una respuesta negativa de los que escuchaban. Amén. De hecho, este tipo de predicaciones, de este tipo de fe, le reto a que la busque en internet a ver si encuentra alguna. No, vamos a encontrar un montón de cosas que le van a decir: no, hombre, que usted va a ser campeón porque si Dios va con usted. Espéreme, los que van con Dios también sufren. Los que van con Dios también son probados. Los que van con Dios a veces obtienen derrotas. ¿Estamos aquí? Terrenalmente hablando. Óigame,
no podemos prepararnos para que siempre las cosas sucedan como nosotros queremos. Debemos prepararnos también para la adversidad. Ejemplo de esto, a Josué le dijeron: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fue y en una ocasión perdió una batalla, ¿se acuerda? Y cuando Josué pierde la batalla, ¿qué hizo? Regresarse a llorar prácticamente, a reclamar, a decir: ¿cómo es posible si Dios me prometió? Y Dios, ¿qué le dijo? Levántate de allí, ve y arregla el problema que tienes, pero deja de llorar. La derrota le sirvió para ver que había algo malo en su pueblo, que había que corregir el mal primero para luego seguir obteniendo las victorias que de ahí en adelante iban a tener. Amén. Entonces, aún las derrotas, en algunas ocasiones, o en la mayor parte de ellas, sirven para que aprendamos grandes lecciones. Igualmente, necesitamos tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Jeremías lloró, predicó, hizo hasta lo que humanamente pudo, y el pueblo terminó yendo al cautiverio babilónico. Jeremías murió y no pudo ver a su pueblo regresar a Jerusalén. ¿Estamos aquí? Entonces, aquel deseo ardiente que tenía Jeremías de que su pueblo no fuera, o de que su pueblo estuviera bien y estuviera en las mejores condiciones con Dios, en vida no lo pudo ver. Pero ahora le pregunto yo, ¿qué habrá pasado entonces con Jeremías? Nada. Él es un profeta aprobado por Dios por medio de su fe y disfruta de lo que Dios tiene para él, punto. Amén. En el mundo, ¿qué obtuvo? Nada. Es como que yo dijera: mire, voy a ir a predicar y si nadie se convierte me pongo triste. No, si a mí me mandaron a predicar. Y Jesús decía esto, tal vez usted se acuerda: el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén, hermano. O sea, no estoy diciéndole no me importa, no. Lo que le estoy diciendo es que no todo el que oye va a creer, y no todo el que oye va a ser salvo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mejor que nosotros podamos, como lo hizo Jeremías, lo mejor que esté a nuestro alcance para llevar un mensaje correcto a las personas, pero luego cada quien decidirá dónde quiere pasar la eternidad. Alguien decidirá: yo quiero creer, yo quiero vivir eternamente con el Señor, y recibirá a Cristo sin ningún problema. Otros dirán: mire, yo de eso ni me hable. Amén. Yo de religión, como dicen algunos, no quiero ni hablar ni saber. Amén. Ok, ellos tomarán sus propias decisiones. ¿Que nos puede doler? Claro que sí. ¿Y sabe por qué? Porque en muchas ocasiones esas personas que rechazan son nuestros familiares, son nuestros amigos, son personas a las que nosotros apreciamos, y duele saber cuál será el destino de ellos, como le dolía a Jeremías al saber el destino de su pueblo en la cautividad babilónica. Amén. Pero no necesariamente vamos a poder corregir a todas las personas. Habrán personas que oirán mucho y decidirán de todos modos no creer. ¿Falló usted? No. ¿Falló Dios? No. A cada quien Dios le ha dado la libertad de elección. O sea, lo que la gente llama el libre albedrío, donde cada quien decide qué quiere hacer. ¿Sabe cómo es eso? Como lo que vivimos en cualquier país. Hay unas leyes del país que están dadas ¿para quiénes? Para todos. Amén. Usted decide si quiere vivir dentro o fuera de la ley. ¿Estamos aquí? Dios, ¿qué ofrece? Una salvación gratis para todo el que crean que Jesús murió y resucitó por él. ¿Qué tiene que hacer la persona? El que cree es salvo, y el que no cree, condenado. Punto. Amén. Ok,
Jeremías, fiel en medio del rechazo y del sufrimiento, no renunció. Héroes anónimos, ¿se acuerda que tuvimos una predicación que se llamaba así por ahí? Quiero hacerles una pregunta entre paréntesis de esto. Si yo les menciono el nombre Urías, ¿qué viene a la mente de ustedes inmediatamente? ¿Quién es Urías? ¿O quién era más bien? ¿Quién era? ¿El esposo de Betsabé? Sí, hoy vamos a hablar de Urías, pero no de ese. ¿Sabe usted que en la Biblia hay otro que se llama Urías y que era profeta de Dios? Vamos a buscarlo en la Biblia, en el libro de ahí de Jeremías, en el capítulo 26, por favor. 26:20. Jeremías capítulo 26, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Si no, de todos modos se lo leo. Dice la Biblia: hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová. Oiga esto: Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. O sea que Jeremías predicaba y Urías también predicaba. ¿Y qué mensaje predicaba este Urías? Este es Urías el profeta, por si lo quiere buscar en alguna ocasión. Urías el profeta, ¿qué hacía? Predicaba exactamente lo mismo que predicaba Jeremías y profetizó contra la nación donde él vivía, que en este caso era Judá. Y luego dice, versículo 21, oiga esto: y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. ¿Cuántas veces hemos creído nosotros que por hacer el bien la gente nos va a aplaudir? Muchos pensamos así, ¿verdad? Voy a ser el más bueno del mundo y todos me van a agradecer. Va a terminar decepcionado. Haga bien y no se canse de hacer bien, pero no espere recompensas de aquí. Amén. No espere el aplauso de la gente. No espere que la gente hable bien de usted. Haga el bien por convicción, porque Dios es bueno, pero no porque la gente vaya a aprobar y a valorar lo que usted pueda hacer por ellos. ¿Estamos aquí? Ok, entonces Urías, el profeta, predicaba. ¿Qué quería? Lo mismo que quería Jeremías, que el pueblo se arrepintiera. ¿Qué consiguió? Que el rey y todos los fufurufos de arriba, que habla de los grandes, los príncipes y todos esos, se volvieran contra él. Y no solo eso, que quisieran matarle. Cuando este Urías se da cuenta de esto, ¿qué hizo? Se fue huyendo para Egipto. Pero ojo con esto: ¿hasta dónde era la ofensa que sentía el rey de Judá contra este Urías, que mandó 6 hombres a perseguirlo, a irlo a traer hasta Egipto? Fueron, lo trajeron y se lo presentaron al rey. ¿Y qué pasó cuando se lo presentaron al rey? Dice la Biblia que el rey lo mató a espada. Quiere decir que el mismo rey mató al profeta de Dios. Óigame, ¿qué estamos viendo? Gente de fe. ¿Con qué finales? ¿Estamos aquí? ¿Con qué finales? Trágicos. Pero la pregunta es esta: ¿y la fe funcionó o no funcionó? Claro que funcionó, porque esta es la fe que permite a las personas ser fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir que no tuvieron una recompensa terrenal, pero tendrán una celestial que será más grande que lo que les podían haber dado terrenalmente hablando. ¿Estamos aquí? Entonces, mi hermano, preparémonos siempre para los momentos agradables, pero también para los desagradables. Y recuerde que Dios no cambia. En las buenas Dios es bueno y en las malas Dios sigue siendo bueno. ¿Estamos aquí? Esa fe tenemos nosotros que desarrollarla.
Otro ejemplo, solo se lo comento rápidamente, usted conoce la historia. ¿Se acuerdan de Esteban? Un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando en Hechos capítulo 6 deciden escoger diáconos, o sea, servidores para la iglesia? Uno de ellos era Esteban. Uno de los requisitos era que aquel que va a servir al Señor, y ese requisito no lo han quitado, por cierto, deben ser personas llenas del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Se encontró con los judíos, se encontró con los fariseos, les predicó y les hizo ver que estaban equivocados y les enseñó desde el Antiguo Testamento cómo debían conocer la historia y reconocer a Jesús como Mesías. ¿Y qué consiguió, mis hermanos? Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, muere a pedradas. ¿Estamos aquí? Pero, ¿cómo es eso que a pesar de estar siendo apedreado, la muerte es inminente y Esteban repite unas palabras que dijo Jesús en la cruz? Tal vez usted se acuerda. ¿Y qué dijo Esteban? Bueno, antes de lo que dijo, vio el cielo abierto y vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Amén. Y luego las pedradas caían, pero parece que Esteban ya no las sentía. Y al final Esteban dice: perdónalos. Prácticamente lo mismo que Jesús, porque no saben lo que hacen. Perdónales este pecado. ¿Qué pasó? ¿No recibió Esteban un carro 4x4 para ir a predicar? ¿No recibió la casa bonita que tal vez él quería, de 2 plantas, con aire acondicionado y con todo lo demás? No recibió eso. Ni recibió dinero, ni recibió nada de eso. ¿Qué recibió? Una visión que pocos hasta el día de hoy han podido ver. A Dios Padre y a su Hijo Jesús a su diestra, el cielo abierto, y saber que él en ese momento iba a morir, pero saber también que había un mejor lugar donde él podía estar. Y entonces Esteban seguramente entendió lo que decía Pablo mucho tiempo después. Me han puesto en estrecho, decía Pablo, ¿verdad? Porque yo quisiera irme y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor que lo que estamos viviendo aquí. Pero por causa de ustedes o del ministerio, todavía tengo que quedarme un tiempo más. Esteban lo vio antes que Pablo. Saulo en ese tiempo era de los que estaban ahí y dieron su aprobación para apedrear a Esteban. Y qué terrible la gracia de Dios, ¿verdad, hermanos? Que aquel que consintió en la muerte de un hombre lleno del Espíritu Santo y con tanta fe, posteriormente se convierte en un apóstol del Señor Jesús. Y esto nos debe servir para tener una fe que yo le voy a agregar ahora. Una fe capaz de ver lo imposible, aún en las peores personas o en las peores circunstancias. ¿A qué quiero llegar? Hay personas a las que quizás nosotros detestamos el día de hoy. No me diga amén, pero ya les vi la cara. Hay personas a las que nosotros quizás deseáramos: Padre, que descienda fuego del cielo y que por favor lo consumas. Y de otros que tal vez usted los ve y dice: papito, te lo llevas o te lo mando. ¿Ah? Usted no sabe el propósito que tiene Dios para esa gente. Tenga cuidado. Saulo era perseguidor de la iglesia. Arrastraba a la cárcel a los cristianos. Consintió en la muerte de Esteban. Y posteriormente se convierte en el apóstol que lleva el evangelio a propagarse en toda la región de Asia Menor y parte de Europa y África. Un gran siervo de Dios.
¿Cómo es posible? Es que usted y yo no hemos logrado quizás comprender totalmente la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo terrible desde ese punto de vista porque cuesta entenderlo, pero es tan maravillosa que al peor le dan oportunidad y lo ponen a la par del mejor, si es posible. ¿Estamos aquí? La gracia es tal que dice que lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado, lo débil, lo que nadie quería, lo que parecía inservible, eso escogió Dios y los puso de predicadores. Amén. No solo yo predico aquí, no se preocupen. Todos estamos llamados a eso. ¿Cuál es el profeta más grande que hubo sobre la faz de la tierra después de Cristo? No ha habido otro como él, dijo palabras de Jesús. De los que han nacido de mujer, no hay otro profeta como este. Se llama Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista, conocido en su tiempo por decir la verdad tal cual. Amén. Un predicador difícil, sí, para los malos obviamente, ¿verdad? Un predicador, un profeta de Dios, injustamente encarcelado. Amén. Un profeta de Dios injustamente decapitado. ¿Estamos aquí? Y no había nacido otro más grande entre los nacidos de mujer que Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan? Cumplió su propósito, mantuvo su fe, fue fiel hasta la muerte. ¿Qué hizo Pablo? Lo mismo. He peleado la batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe. ¿Qué le pasó a Pablo al final? Terminó decapitado. ¿Qué decir del profeta Isaías? No sé si usted conoce la historia. Isaías, el gran profeta, de algunos que le llaman el quinto evangelio, el libro del profeta Isaías, un hombre que terminó aserrado por la mitad. ¿Quién de ellos renunció a su fe? Ninguno. De estos, ¿quiénes obtuvieron esas grandes recompensas terrenales? Tampoco. Pero su fidelidad está escrita en letras imborrables en ese libro que llamamos Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Usted y yo somos llamados hoy para escribir una historia aquí. ¿De qué? Usted lo va a decidir. De un buen testimonio, de una fe inquebrantable, de una fe que triunfa, pero también de una fe que sufre, pero que no deja de ser fe. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ese es el reto que nosotros tenemos. Ese es el reto de la iglesia de hoy, de la iglesia de hoy que se ha acostumbrado al éxito pasajero, que se ha acostumbrado a tratar de encontrar resultados visibles y fáciles y ver el camino de Dios como si fuera el camino a sus sueños y no al cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Así es que, mis hermanos, yo les dejo por ahí que medite en lo que hoy hemos hablado. Si algo de esto no quedó bien, ahí va a estar la grabación para que usted la vea posteriormente y reflexione sobre ella. Concluimos con estos 3 puntos que yo anoté aquí y se los quiero leer antes de terminar. El punto número 1, la fe bíblica no está basada en resultados, sino en fidelidad. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Oyó? Número 2, Dios no siempre libra, es decir, no siempre nos va a evitar la muerte, la enfermedad o cualquier cosa de esas. Dios no siempre libra, pero siempre sustenta. ¿Esto qué significa?
Puede ser que caigamos en una situación, pero Dios estará ahí siempre para levantarnos y ayudarnos. Mi gracia es suficiente para ti. Bástate mi gracia, como le dijeron al apóstol Pablo. ¿Se acuerda? He pedido 3 veces al Señor que quite el aguijón que tengo en mi carne, y el Señor le respondió diciéndole: bástate mi gracia. No te sano, no te voy a quitar la enfermedad, bástate mi gracia. ¿Estamos aquí? Número 3, la verdadera recompensa está en la eternidad, no en la tierra, porque tenemos en los cielos una herencia incorruptible. Ahí se lo dejo, reflexiónelo. Y esto no anula la fe que triunfa y que obtiene grandes victorias. Todo esto al final es una visión integral de la fe que nosotros tenemos. La medida de fe que es suficiente, que debe ponerse por obra ya. El poder de la fe que transforma y que lo imposible lo vuelve posible. Pero también la fe que sufre, pero se mantiene fiel hasta la muerte para obtener la herencia celestial antes que las recompensas terrenales. Démosle al Señor un fuerte aplauso. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre,